Muy buenas a todos y a todas. Es con muchísimo gusto que me dirijo ante todos ustedes el día de hoy para darte mi opinión sincera y honesta sobre el nuevo trabajo de la banda de hardcore canadiense Respire. Respire lanzó el día viernes 26 de julio del 2024, el que vendría siendo el quinto trabajo de larga duración en su discografía, el cual lleva por nombre Hyred. Hyred consta de 10 canciones y tiene una duración de 44 minutos y 21 segundos. Antes de ir de lleno con el comentario del día de hoy, simplemente me gustaría recordarte que si es la primera vez que me estás viendo, agradecería encarecidamente tu pulgar arriba, tu suscripción y que compartieras este video con gente a la cual puede estar interesada en lo que estoy comentando aquí. Bueno, Respire es una banda interesante, fascinante. Sus 4 discos anteriores realmente han sido viajes increíblemente preciosos, llenos de emotividad, violencia en su estado más crudo y absoluto, y que realmente están llenos de melodías cautivadoras y preciosas que están adornados de muchísimos elementos muy variopintos y distintos. Realmente Respire es una banda la cual juguetea con muchísimos sonidos que pertenecen todos a la esfera de la música extrema, desde el black gaze hasta el cross punk, hasta en ciertos momentos diría que inclusive el black metal completamente lleno de odio, pero realmente estos chicos toman todos estos elementos y les agregan distintas texturas que los vuelven sonidos más finos y refinados. Realmente los 4 discos anteriores a Hybrid son simple y sencillamente preciosos desde mi punto de vista. Son viajes absolutos llenos de una cantidad tan abrumadora de emociones y sensaciones distintas. Y este quinto disco, Hybrid, no es la excepción en lo más mínimo. Para mí, Hybrid realmente muestra una banda la cual está en su estado más absolutamente puro, violento y realmente prácticamente en la cúspide. Este disco para mí es una continuación muy orgánica y natural del disco anterior, Black Line, que de hecho en su momento del 2020 fue una preciosidad ese disco. Fue un disco el cual contenía muchísimas melodías cargadas de odio, enojo, pero que estaban adornadas con elementos increíblemente preciosos de música clásica como violines, había pianos. Y en este disco continúan exactamente esa misma línea y trabajan exactamente en esos mismos parámetros. Solo que este disco, la verdad, comparado con Black Line, lo siento todavía más crudo, todavía más callejero, todavía más lleno de odio. Y es que este disco también es enojo y rabia en su estado más puro, es enojo auditivo absoluto, es degenere, es descontrol. Pero lo interesante de Respire es que no solo te presentan música encabronadísimamente enojada, sino que también es música cargada de emotividad y de muchísimos detalles y matices. Y este disco no es la excepción. Hyrat presenta, por supuesto, ese hardcore mezclado con post, el cual es muy dinámico y está adornado con violines increíblemente preciosos que te pegan en el momento indicado. Se siente como una patada invertida a la quijada porque te pegan cuando menos te lo esperas. Los violines en este disco son utilizados para construir una atmósfera que se sentiría, por lo menos desde mi punto de vista, un poco etérea. Todo este disco tiene un feeling o una sensación muy etérea, muy de ensueño. Es todo lo que me produce la música, prácticamente desde la primera canción, Keening, hasta Forever in Standard. El disco tiene una vibra totalmente etérea, totalmente de ensueño, es totalmente onírica. Y eso es algo que para mí es precioso porque se combina esta vibra totalmente tranquila, pacífica, etérea, relajante, con esa música completamente llena de odio y enojo. Es un contraste precioso, es un contraste muy interesante y muy fascinante por cómo lo presenta la banda. Los violines son increíbles. La canción First Snow, que es una de mis favoritas, tiene una introducción a piano preciosa que se siente muy enigmática, muy melancólica y que te recuerda muchísimo a tiempos mejores. Este es un disco el cual podría describir como música de añoranza.
música que te hace recordar a tiempos mejores, música que te trae y que te lleva a esos momentos preciosos de tu vida en los cuales disfrutaste de algo muy específico. Este es un disco el cual es perfectamente para añorar. Es un disco artístico, violento, la batería realmente es increíblemente dinámica y puede juguetear con muchísimos tempos, desde algo totalmente violento, destructivo y enfurecedor, hasta algo más de carácter casi neoclásico. Es lo que me encanta de la batería y realmente es algo que disfruto a lo largo de todo este disco, la forma en la que está ejecutada, porque va cambiando de tempo y se va ajustando muchísimo a la atmósfera que te trata de presentar la banda. Si te quieren dar algo violento y destructivo, la batería se siente totalmente destructiva y rápida. De hecho, hay una canción que se siente totalmente ponqueta, se siente totalmente primitiva y callejera. Y hay momentos en los cuales se siente muchísimo más estilizada, muchísimo más meticulosa. La guitarra también es un elemento predominante en este álbum. Junto con los violines va trabajando una atmósfera y va construyendo esta sensación de estar en un tipo de sueño muy extraño, muy precioso, pero que a su misma vez está bañado en oscuridad de alguna forma extraña. Todo este disco para mí es una pieza de arte, es un trabajo artístico muy interesante. Y creo francamente que este disco en cierto sentido supera o por lo menos es mucho más de mi agrado que el Black Line, que el Black Line del 2020 ya fue de por sí un disco maravillosamente precioso, pero aquí vemos a una banda muchísimo más en forma, muchísimo más vigorizada. Este disco de Hyred realmente toma todo lo que la banda ha hecho hasta este punto, elabora todavía más en esto y te presenta un disco el cual está plagado de muchísimas cosas fascinantes. Desde esa batería, como ya mencioné, el bajo es increíblemente carnoso y lo puedes sentir hasta en los pinches dientes, como me gusta decir. Y yo creo que algo de lo que quiero hablar hasta este punto que no he mencionado, pero creo que es muy importante con respecto a este disco y con el contexto de esta banda, es que tiene unos coros simple y sencillamente brillantes. Este disco contrasta mucho el uso de las vocales harsh, el escrimo, con vocales más limpias, más educadas, pero que realmente se van mezclando también con coros maravillosos que son totalmente himnos que se te quedan pegados en la cabeza. Este disco tiene muchísimos himnos, muchísimos coros que de hecho diría que son muy característicos del punk en cierto sentido y los agrega también para endulzar y crear muchísimas más texturas en las canciones. Todo este disco para mí es un acierto maravilloso. Lo disfruté enormemente porque si Black Line ya de por sí fue un disco muy emotivo, muy cargado emocionalmente, este disco lo es todavía más. Pero en cierto sentido creo que la intención que te tratan de presentar es un poco distinta porque siento que este disco trata de enfatizar más en el colectivismo, en la colectividad, en la unión de los cuerpos. Y eso es algo que está muy presente también en el aspecto letrístico de este disco. Las letras también tratan mucho sobre eso. Este es un disco en el cual no solo el sonido es etéreo, sino muchas de las letras también. Trata mucho sobre los sueños, las esperanzas, los deseos humanos, la pasión misma. Como dije hace un momento, el colectivismo. Este es un disco Hyrat, el cual es para mí perfección. Es un disco el cual me hace sentir muchísimas cosas distintas y disfruté enormemente. Si tuviera que darle una calificación a este disco, le daría 10 flores, 10 rosas, 10 de 10. Este disco para mí es increíblemente bueno. Se lo merece por completo el 10 porque es un disco el cual no solo toma un sonido el cual la banda ya ha estado desarrollando por muchísimos años hasta este punto, sino que desarrolla todavía más este sonido. Va todavía más allá y profundiza todavía más en este. Va mezclando elementos los cuales si estás familiarizado con esta banda vas a reconocer inmediatamente, mientras que vas a notar otras cosas que te van a sorprender y te van a agarrar con la guardia totalmente baja. Violines, saxofón en una de las últimas canciones, que eso es algo que también es precioso y no había mencionado hasta este punto. El piano, que es precioso y también sirve para crear esa atmósfera tan dulce y y a su misma vez lúgubre. Todo en este disco para mí tiene una intención muy clara. Es un disco precioso, es un disco hermoso y ciertamente Hyrat es un disco el cual te va a producir muchísimas emociones distintas.
Si tú eres un amante de este tipo de sonidos o de este tipo de bandas, yo recomiendo enormemente este disco porque vas a disfrutarlo a mares. Este disco, Highrat, es para mí uno de mis favoritos en su respectivo género. Eso ha sido todo por el comentario del día de hoy. Espero hayas llegado hasta acá. Y adiós. Cuídate mucho.